Ahora tengo una pregunta para usted. ¿Cuántas horas durmió esta noche? Pues fíjese que hoy se celebra el Día Mundial del Sueño y según expertos es fundamental dormir las horas suficientes por nuestra salud. Cada vez es más frecuente que los niños desde edades tempranas padezcan problemas del sueño. Con motivo del Día Mundial del Sueño, que se celebra el tercer viernes de marzo y que este año lleva por lema "Dormir profundamente nutre tu vida", los especialistas de la Clínica de Trastornos del Sueño mencionan que a pesar de que no hay cifras oficiales respecto a los problemas del sueño en menores de edad, los videojuegos, televisión, tabletas o celulares son parte del problema. Para acostarse, pues bueno, el tiempo y la calidad de sueño se va a deteriorar de manera importante. Entonces, eso desde un punto de vista. Desde otro enfoque también, la vida sedentaria o tener niños que no tengan actividades de esparcimiento, sobre todo por la tarde, pues eso es un factor de riesgo de mala calidad del sueño. 4% de niños en preescolar podrían presentar sonambulismo debido a un estilo de vida inadecuado. A eso le llamamos higiene inadecuada de sueño. Eso se llega a presentar hasta en 50% de los adolescentes. Entonces, bueno, pues ya hay tópicos específicos dependiendo de el periodo de vida del paciente. Los investigadores coinciden que es importante que los padres mantengan rutinas adecuadas en relación con el sueño de sus hijos. Asegurarse que los niños van siempre a la cama a la misma hora. Controlar el tiempo que los niños están expuestos a la televisión o internet a horas cercanas a la noche. Enseñar a los niños la importancia del descanso adecuado, también con ejemplos. Y consultar a un especialista si los síntomas de un sueño inadecuado persisten. Con imágenes de Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.